Gloria a Jesús, que Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga más. Vamos a abrir nuestras Biblias en Proverbios capítulo número 6. Proverbios capítulo 6. Vamos a leer los versículos 4 y 5. Proverbios capítulo 6, versículos 4 y 5. Leemos la palabra para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. Amén. Tomen asiento, hermanos. Los tiempos que vivimos reclaman una verdadera actitud de vigilancia en cada uno de nosotros. El cristiano tiene que estar vigilante en su diario vivir. Tenemos que estar alertas, hermano. Y lógicamente que eso pasa por la condición espiritual en la cual nosotros estamos y en la manera en cómo ejercitamos nuestra vida espiritual. Lógicamente el salmista no está diciéndonos que no durmamos, que cuidadito se duerme. Está hablando en términos espirituales, hermano. Está hablando de nuestra vida espiritual. Si hay algo que para nosotros debe constituirse en un gran, pero gran tesoro, es en nuestra vida espiritual, hermano. Y ahí es donde cada uno de nosotros tenemos que estar considerando: ¿será que me estoy adormeciendo? ¿Será que el enemigo me está arrullando y yo estoy haciendo acciones y actitudes que responden al deseo de las tinieblas? El Señor nos reclama a cada uno de nosotros una vida de alerta, alerta, alerta. Porque valorando el sentido de todo lo que pueda pensar usted y yo, el Señor nos enseña a través de la palabra las terribles consecuencias cuando nosotros nos descuidamos espiritualmente hablando. Cuando nosotros no atendemos su llamado, cuando nosotros no damos las acciones que realmente requieren y piden de cada uno de nosotros atención. Jesús le dijo a sus discípulos cuando una vez los llevó a orar, y luego que él se levantó y vio a los tres que le acompañaban muy dormidos, les dijo: no han podido velar conmigo. Ni siquiera una hora pudieron velar conmigo. Que para Jesús una hora de oración era algo insignificante, algo tan pequeñito. Una hora de oración, horas enteras pasaba orando. No pudieron velar conmigo ni una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El proverbista nos dice: no des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento. Es algo nuestro, hermano. Es algo que nos corresponde a nosotros. Usted está despierto espiritualmente si usted así quiere. Usted está alerta espiritualmente si usted así lo decide. Cuando en términos de buscar una excusa nosotros tratamos de hacerlo, hasta el diablo se lleva la responsabilidad de lo que nos pasa a nosotros. Dice que el diablo, es que el diablo, es que el diablo, es que el diablo. Pero en la mayoría de los casos
Cuando el Señor llama la atención acerca de nuestra vigilancia espiritual y el estar alertas a la condición en la cual nosotros estamos, nos dice que somos nosotros los responsables, que está en nuestras manos el hacerlo, o está en nuestras manos el dejarlo de hacer. Por ello, usted y yo debemos de pensar en lo relevante de lo que el proverbista nos dice a nosotros. Cuidadito con irse a dormir, cuidadito con adormecerse. Al contrario de eso, dice el proverbista: escápate como gacela de la mano del cazador. Ese lenguaje ya lo había utilizado el salmista en el Salmo 91. Él te librará del lazo del cazador. Pero si usted está metido bajo el abrigo del Altísimo y bajo la sombra del Omnipotente, de lo contrario, mis hermanos, usted y yo estaremos expuestos ante las trampas de las tinieblas. Debemos, como dice el proverbista, escaparnos como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazo. El apóstol Pedro nos afirma en su primera carta, en el capítulo número 5, en el versículo número 7, que hay un enemigo alrededor, versículo 8, perdón, un enemigo alrededor de nosotros, como león rugiente buscando a quien devorar. Y la advertencia está, hermano, la advertencia está. Pero ¿por qué nos descuidamos espiritualmente, mis hermanos? Siendo advertidos. Alguien por ahí utiliza una expresión y dice: en guerra avisada no muere soldado. Pero mire que sí se mueren, hermano. Sí se mueren. Porque no ponen atención al aviso. Porque no atienden al reclamo de Dios. Porque no están poniendo cuidado a la demanda de Dios. Nosotros tenemos que considerar que esta es una batalla que estamos librando. Y sabe que la enfermedad más terrible que la iglesia del presente está enfrentando es el descuido espiritual. Es lo que más estamos mirando. Escuchando el cantito de la sirena que nos dice: todo está hecho, no hay ningún problema, ya todo está hecho, no haga nada. Nosotros le creemos y la carne aplaude y dice: es cierto. ¿Para qué te duele la rodilla? No, ¿para qué vas a orar? ¿Para qué vas a perder tiempo? Hay cosas más útiles que hacer, pues orando. No pierda, mire, hay que ser productivo, no ore tanto, no lea mucho la palabra, no se congregue, puede hacer otro negocio en el tiempo en que anda ahí congregándose. Y el enemigo buscará formas y maneras de poder atraer la atención en cada uno de nosotros, de tal forma que la vida espiritual caiga en un sopor, caiga en un sueño, como que lo han sedado. Así hay muchos cristianos sedados. El enemigo los ha sedado y no pueden salir de ahí, de ese sueño, y no pueden levantarse de esa condición. Porque el descuido espiritual, mis amados, desencadena una vida de indiferencia ante el llamado de Dios. Una persona descuidada espiritualmente es indiferente. No quiere atender al reclamo que Dios tiene para su vida. Y por eso es que nosotros tenemos que mantener la vigilancia de manera permanente y constante. A través de toda la palabra nos encontramos, hermanos, con modelos y con ejemplos de gente que conocieron al Señor y un pequeño descuido fue letal, mortífero, mortal para su vida. De tal manera que el enemigo no les permitió una segunda oportunidad, y una sola estocada hizo caer la vida espiritual y destruyó la vida espiritual de hombres y mujeres. A través de la palabra encontramos los modelos, y a través de la historia de la iglesia también. Hombres y mujeres que fueron pujantes en buscar la presencia del Señor, consagrados, dedicados, instrumentos a través de los cuales el enemigo hizo tremendas cosas para avergonzar a la iglesia misma.
Porque en su momento hombres y mujeres que fueron instrumentos en las manos del Señor se convirtieron en adversarios del Evangelio. Y el enemigo no pierde oportunidad. Aprovecha cada oportunidad que se le da. Por eso ustedes y yo tenemos que ser vigilantes. Tenemos que estar atentos. El enemigo no le va a decir a usted cuáles van a ser las consecuencias que tendrá que librar producto del descuido que pueda tener en su vida espiritual. Él no le va a decir. El enemigo le va a decir: todo va a estar bien. De esta vas a salir bien librado. No te preocupes. Como ya lo fuiste en otra oportunidad, lo vas a hacer hoy también. Como lo lograste en otra oportunidad, también ahora lo vas a lograr. Pero el enemigo le está engañando. Por ello es que nosotros tenemos que valorar el sentido. El reclamo del texto que tenemos en esta noche: no demos sueño a nuestros ojos. No permitamos el adormecimiento para nuestros párpados. Piense, medite. ¿Habrá algún momento en su vida espiritual donde se ha estado descuidando? Donde no ha estado con la actitud que debería estar, alerta delante de la presencia del Señor, vigilante ante el propósito de Dios. Tenemos que mantener una actitud permanente y constante. El descuido espiritual podríamos manejarlo en distintas condiciones. El descuido espiritual para usted podría ser omisión. Omisión es omitir, dejar de hacer. Porque cualquiera puede estar pensando: omisión, ¿qué será eso? Pecado de omisión. La omisión es dejar de hacer lo bueno, como dice Santiago. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también le es pecado. Porque nosotros solamente pensamos: ay, está descuidado espiritualmente, lo vi en la cantina. Ah, está descuidado espiritualmente, lo vi que andaba con otra que no es la esposa. Está descuidado espiritualmente, allá la vi que iba con la amiga para la fiesta. Porque nosotros solo vemos los actos pecaminosos. Pero el descuido espiritual empieza con la omisión. Dejar de orar como deberíamos de orar. Dejar de leer la palabra como deberíamos dejar de leer la palabra. Dejar de congregarnos como deberíamos de estarlo haciendo. Dejar de tener nuestros tiempos con el Señor, la intimidad con el Rey, que es tan esencial y tan importante. ¿Qué es lo que hace, hermano, que sople esas brasas que están queriendo apagarse para que la llama siga ardiendo? La intimidad con el Señor, la relación con el Señor, la cercanía con el Señor. Pero entonces el enemigo empieza a buscar la forma y la manera en cómo nosotros omitamos lo que tendríamos que estar haciendo. ¿Cuántas personas antes de su caída vino el descuido? La negligencia. Muchos son negligentes. La negligencia es el antónimo de la diligencia. La diligencia es ser entregado, consagrado, dedicado. Eso es ser diligente. El negligente, por el contrario, no le importan las condiciones espirituales, no le importan los elementos espirituales. El negligente dice: voy a orar. Ay, no tengo ganas de orar. Negligente. Ahí voy a llegar al culto. Ay, ya está buena una película por ahí. No voy a ir al culto. Negligente. Negligente en sus acciones espirituales. Falta de cuidado en lo que tiene que estar cuidando. Y sabe que lo primerito que nosotros tenemos que cuidar no es a la esposa, somos a nosotros mismos. Mira, muchos por estar cuidando a ver dónde está el esposo, dónde se metió, están descuidando su vida espiritual. Sí. Somos nosotros. De hecho, el apóstol Pablo le recomienda a Timoteo: ten cuidado de ti mismo. Esa es la primera recomendación.
A veces estamos vigilando, ¿cómo estará la hermana? Ay, la hermana la veo como media pálida, parece que ella no está muy consagrada. Mirémonos nosotros al espejo primero. Veamos cómo estamos nosotros. Porque muchas veces no nos hemos dado cuenta de la condición espiritual en la cual nosotros mismos nos hallamos. El descuido tiene que ver con el olvido, olvidar las cosas elementales, olvidar los principios elementales, olvidar hasta las promesas que le hacemos al Señor, olvidar esa dedicación que le ofrecimos al Señor, olvidar aquella dedicación que dijimos que íbamos a tener. El descuido, hermanos, es no tomar en cuenta las advertencias que el Señor les dice. No, dicen, no va a pasar. Ganas de meterme miedo. Yo sé cómo voy a salir de ahí. Es que no quieren. No está a gusto en ver ojos bonitos en cara fea. Pero las advertencias hay que tomarlas en cuenta, mis hermanos. Pero cuando estamos descuidados espiritualmente hablando, ya no nos interesa. Ya no nos interesa. Cuando nosotros estamos espiritualmente, entonces ya viene lo peor, empiezan los deslices, empiezan los descuidos. Aquello que no hacía empieza a hacerlo. Y no en gran escala, no en gran medida, en pequeñeces. Una persona descuidada no cuida de sí mismo, no pone atención, no tiene la diligencia necesaria. La vida espiritual es una batalla permanente que requiere que usted y yo estemos alertas, atentos. Los soldados, cuando están en la guerra, se les advierte: vamos a pasar por un terreno donde el enemigo ha sembrado minas. Vamos a ir cuidando, vamos a ir cuidando, vamos a ir cuidando, vamos a ir vigilando. Y los soldados no andan abriendo la boca, hermano. Andan viendo dónde puede haber un botoncito que pueda activar una bomba y los haga volar en pedazos. Usted y yo estamos caminando en terreno minado. Usted y yo estamos caminando en terrenos peligrosos. Por eso no podemos descuidar nuestra vida espiritual. Por eso no le podemos dar sueño a los ojos. Por eso no podemos permitir que nuestros párpados se adormezcan. Porque hay un riesgo, hay un peligro inminente, hermanos. Y si hay algo que el enemigo hará, será una gran fiesta. Cuando vea a aquel y aquella que lo reprendían y lo echaban fuera, siendo controlados y gobernados una vez más por él. El enemigo no anda jugando, hermano. El enemigo es inmisericordia, no tiene misericordia. Si el único amplio en misericordia es el Señor, hermano. Si el único perdonador es el Señor, Él sí, pero el enemigo no. Por eso es que nosotros no podemos descuidarnos. La advertencia hace caso omiso. No, hermano, no se preocupe. No va a pasar nada malo. Falta de cuidado en las cosas que debe poner atención. Una persona en esa condición está desprevenido. Estar desprevenido, hermanos, es no estar vigilante. En cualquier momento el enemigo le va a hacer caer. En cualquier momento el enemigo se va a aprovechar de la condición. Ahora, hay algo muy importante ante esto. El enemigo siempre trata de poner los medios para que usted y yo dejemos de atender lo que es importante. Él va a buscar forma. Él va a buscar la manera de distraerle, de llamar su atención para que usted no esté atento a lo que el Señor quiere para su vida. El enemigo intentará engañarle. Recuerde que Él es padre de mentira. Jesús dijo: cuando habla mentira, de suyo habla, porque Él es mentiroso desde el principio. No le ponga atención. No atienda las mentiras del enemigo. Él le va a llamar la atención, le va a distraer para cogerle desprevenido, para encontrarle desprevenido. ¿Quieren los cazadores cazar un animalito?
ponen trampas. Ay, piense usted. Ay, dice, hay un montón de ratones por acá. Ay, allá venden unas plaquitas así chiquitas que pegan. Pongámoslas por ahí por donde pasan y pongámosles un pedacito de pan, un pedacito de queso en medio. Ay, a los ratos usted escucha el chillido, que chilla y chilla y chilla, porque quedó pegado. Cayó en la trampa. Así es el enemigo, hermano. Por aquí pasa, le voy a poner el quesito ahí, el pedacito de pan, y el hermano se mete, hermano. No hay chillidos que lo harán escapar, hermano. El enemigo intentará encontrarle desprevenido para cogerle, para atraparle, para engañarle. Así trabaja él, hermano. Así trabaja. Por eso es que usted y yo tenemos que estar alertas. En lugar de buscar la trampa, dice el proverbista, que escapemos como gacelas. Como gacelas, hermano. Mire, es asombroso ver a una gacela corriendo en las planicies donde vive. Mire, llegan a dar unos saltos pero tan asombrosos, hermano. No hay animal que dé los saltos. Bueno, en la medida en que lo miramos, ¿verdad? Porque las pulgas son los animales que más saltos grandes dan. Pero no lo podemos medir, ¿verdad? Con unas pulguitas y el salto se mide de acuerdo a la medida del cuerpo, ¿verdad? Sí, son los animales que dan saltos más largos, las pulgas. Pero en este caso la gacela es pero tan veloz y da unos saltos tan extraordinarios que ¿de quién la alcanza? A eso se refiere el proverbista cuando dice que nosotros escapemos como gacela. Pero a veces, hermano, ahí vamos como oveja al matadero, hermano, y cae en la trampa. ¿Pero por qué caemos en la trampa? Por el descuido, hermano. Porque cuando nosotros estamos vigilantes, estamos quisquillosos ante las mentiras del enemigo. No se cae fácilmente. No se cae fácilmente cuando usted y yo estamos vigilantes. Ahora, cuando una persona se descuida espiritualmente es porque el enemigo empieza a seducirlo. Lo seduce, a enamorarlo. El enemigo enamora, hermano. Y le plantea unos panoramas tan hermosos. Le pone a las vacas lentes verdes para que crean que hay grama en un poco de tierra. Sí, hermano. El enemigo le plantea al cristiano panoramas atractivos. Todo va a estar bonito, todo va a estar hermoso, todo va a estar bien, vas a disfrutar, Falso. Es falso, mis hermanos. El enemigo intenta seducir la vista del creyente hacia las cosas que se nos presentan allá y se nos manifiestan de forma atractiva. Pero ya usted y yo sabemos por qué nos ocurre: por la falta de diligencia, por la falta de atención. No está orando lo suficiente, no está leyendo la palabra, no está buscando la presencia del Señor como antes. Y haciendo un pequeño paréntesis al respecto, piense en usted cuánto yo busco al Señor. ¿Lo estoy buscando más de lo que antes lo buscaba? ¿O me acostumbré a ser religioso? Ya de aquí nadie me saca, ya estoy matriculado acá, de aquí no me voy. No es asunto de templos, no es asunto de rótulos, es asunto de comunión, hermanos. Es de comunión, hermano. Mire, de repente de este templo puede ser que aquí le hagamos el culto fúnebre. Sí, puede ser que aquí se lo hagamos, o se lo hagan otras personas porque quizá ya no esté yo. Pero le podrán hacer cualquier culto fúnebre, hermano. Pero mantuvo su comunión con el Señor, mantuvo su intimidad con el Señor.
estuvo atento, estuvo vigilante. Pensemos, ¿cómo está mi intimidad con el Señor? ¿Ha crecido? ¿Ha menguado? ¿Se ha estancado? ¿Está equilibrada? Pensemos hasta dónde nosotros realmente estamos teniendo una verdadera vida relacional con el Señor. Hasta dónde usted busca la presencia del Señor, no porque alguien lo está vigilando, sino porque sabe que tiene que buscar la presencia del Señor, sino porque usted sabe que es una experiencia personal, sabe que es algo individual, y donde sea que usted está debe buscar al Señor, lo debe buscar a Él. Cuando nosotros estamos alertas, no hay forma ni manera de caer en las trampas del enemigo. Pero cuando el enemigo ganó la atención, y esa es la trampa más terrible en la cual usted pueda caer, no atienda a las voces del enemigo. Porque el enemigo, una vez usted le ponga atención, va a empezar a seducirlo. Y entonces, mis hermanos, usted en sí mismo se verá negligente en su condición personal. Ya no está tan aplicado, tan aplicada como antes lo estaba. Ya está más tolerante ante algunas cosas. Ya está más abierto a algunas cosas. Ya determina acceder a algunos lugares que sabe que no debía ir. Ya tiene conversaciones que no tenía que tener. Ya entra a lugares y a sitios que le eran prohibidos para su conciencia hacerlo. No, dices que ya maduré, hermano. Es que ahora ya estoy maduro. ¿No será que se pudrió más bien, hermano? Nosotros tenemos que considerar ese panorama para nuestras vidas. Muchos manejan como señal de madurez el hecho de que, no, hermano, ahora yo tengo la capacidad de tomarme unos cuantos traguitos y ya no me gobiernan. Ahora yo sé hasta dónde puedo llegar, hasta el infierno. Hasta allá es que va a llegar, hermano. Sí, es que no hay otra senda a donde caminar, hermano. Cuando determinamos empezar a permitir situaciones pecaminosas en nuestra vida, ya sabe para dónde va caminando, hermano. Y no se llame al engaño, que usted mismo sabe que no está engañado. Lo que pasa es que se ha puesto una caparazón tratando de cubrir la verdad que le está señalando en su interior. La persona que está descuidada sabe que está a falta de aplicación. Sí lo sabe. Sí lo sabe. No, hermano, yo no sé. No, sí lo sabe, hermano. El intento nuestro será cubrir, enmascarar, disfrazar la condición. Pero allá en el interior, la llamita que se está apagando le dice: ya no estás como estabas antes. Allá cuando en el interior el Espíritu Santo está a punto de irse, le dice: ay, sí, ya tengo arregladas las maletas, me voy de acá. Por falta de aplicación, por pereza espiritual. Hay muchos que tienen pereza espiritual. Y no le digo que esta noche es que esos no vinieron. No, hermano. ¿Por qué? Aquí pueden haber perezosos espirituales, hermano. Sí, por eso es que estamos hablando la palabra, hermano. Sí, no, yo no la estoy hablando para que oigan los que se quedaron en la casa, sino los que estamos acá, para que nos revisemos, hermano. La pereza espiritual. Flojos en lo que debemos ejecutar, flojos en lo que necesitamos hacer. Usted sabe lo que necesita para que su vida espiritual esté viviente.
Usted sabe lo que necesita hacer para que su vida espiritual esté ampliándose. Usted bien lo sabe. Pero lastimosamente a veces somos indolentes en la forma de hacer las cosas. Y la indolencia, que no es lo mismo que la negligencia, porque la negligencia es o no hacer o hacerla a medias. La indolencia es hacer algo pero quejándose. Ay, qué barbaridad, solo orando. Pero hay que orar, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Ay, que reclaman acá que hay que leer la palabra. Bueno, vamos a leerlo. Yo no quisiera, pero hay que hacerlo. Eso se llama indolencia, hermano. Hacer las cosas renegando. Ay, dice, voy a ir al templo porque si no ya van a estar diciendo que soy caído. No, si eso es cierto, hermano, aunque no lo digan. Veamos, hermano, la actitud que el enemigo consigue en cada uno de nosotros. Mire, una persona descuidada espiritualmente se vuelve ociosa. No ociosa como decían las viejitas, ¿verdad? Sino que ociosa. Ociosa. ¿Qué quiere decir ociosidad? Demasiado descanso, demasiado falta de qué hacer. ¿Cuántos han tenido oportunidades para dedicar un tiempecito en oración y dicen, ay, mejor voy a ver una película? ¿Sabe que orar es platicar con el Señor, verdad? ¿Y qué cuesta? Pero hermano, arma una plática con el amigo. Ay, 3, 4 horas. Ay, dice que rapidito se nos fue el tiempo. Y con el novio no digamos. ¿Y qué nos cuesta platicar con el Señor, hermano? Pero es la misma ociosidad, hermano. La falta de ocupación. Pareciera como que tenemos mucho tiempo. Cuando la persona está descuidada, siente que tiene mucho tiempo. Cuando estamos buscando de la presencia del Señor, no, hay que orar, hay que leer la palabra, hay que congregarse. Ay, si no me alcanza tiempo, yo quería orar más, pero se me fue tan rápido el tiempo. Yo quería leer más la palabra, pero se me fue tan rápido el tiempo. Cambia, hermano. La ociosidad es parte de una persona que ya está descuidada espiritualmente hablando. Una persona descuidada espiritualmente hablando es conformista. Se adapta a cualquier circunstancia. Hermano, hemos decidido solo tener reuniones de 15 minutos. Ay, qué bueno, dice. 15 minutos. Hermanos, y más tarde en venir que en irse. Pero qué alegría, dice que ahora el pastor solo predicó 5 minutos. El Espíritu Santo le está revelando. ¿Cómo estamos, hermanos? ¿Cómo estamos? Sí. Que no canten tanto los hermanitos, que aburre cómo cantan. Una, sí, con una es suficiente. Con una vamos al cielo y nos venimos de regreso. O sea, cuando estamos descuidados espiritualmente, hermanos, el conformismo nos consume. Nos consume. De tal manera, mis hermanos, que nos adaptamos a cualquier condición, mayormente aquella que no reclama ni demanda una vida espiritual activa. Así que quiero que pensemos en esta noche, valorando en términos de las condiciones y de los estados. ¿Cómo estoy yo? ¿En qué estado estoy yo? ¿Cuál es mi verdadera vida espiritual? Porque el sentido de conocer al Señor es transitar en la senda porque quiero estar con Él de manera permanente y constante. Porque quiero contemplar su hermosura, no solo cantándola, sino permanente y viviendo con Él para siempre.
Pero todo parte de la actitud y el comportamiento en el cual cada uno de nosotros nos encontramos. Todo tiene que ver con la condición en la que nosotros nos hallamos. Y ahí es donde entonces debemos de prestar atención a la vida espiritual en la cual nos hallamos. Voy a detener acá, hermano. El próximo martes, si Dios lo permite, estaremos viendo algunas consecuencias del descuido en la vida espiritual. Porque cada uno de nosotros podemos descuidarnos espiritualmente, hermano. Cada uno de nosotros podríamos caer en el precipicio del descuido y lógicamente permitir que el enemigo gane ventaja para que nuestra vida espiritual no tenga el verdadero sentido que debería de tener.